Hola a todos y bienvenidos a Gringo University. Yo soy Mara, soy profesora de español y me encanta contar historias y analizar cómo hablamos. Hola, yo soy Carlos, soy viajero y traductor. Siempre estoy buscando anécdotas que nos conecten con la gente y con el pasado. Hoy tenemos un episodio especial. Vamos a contar una historia que se llama Cartas en la María. Es sobre unas vacaciones en un pueblo costero y unas cartas antiguas que aparecieron en el muelle. Sí, y además de la historia, vamos a mostrar cómo usamos dos tiempos verbales muy importantes en español: el imperfecto para describir contextos y hábitos, y el pretérito para las acciones puntuales que sucedieron. Entonces, si estás aprendiendo, fíjate en las diferencias. Escucha cómo describimos el ambiente con imperfecto y cómo contamos los eventos con pretéritos. Perfecto, pónganse cómodos, abran una libreta si quieren tomar notas y vayamos al principio de la historia. ¿Te acuerdas de aquellas vacaciones que pasábamos cuando éramos chicos? Siempre me gusta pensar en ellas porque todo era tan simple. Sí, claro que me acuerdo. En realidad, esas vacaciones eran lo que esperábamos todo el año. Siempre íbamos al mismo pueblo costero y la casa donde nos quedábamos estaba al lado de la playa. Exacto. La casa era antigua, pero cómoda. Tenía un porche con hamacas y cada tarde olía a pan recién hecho del horno de la señora Rosa, que vivía 2 casas más abajo. Y las calles eran porbosas, con árboles que daban sombra pero que siempre estaban llenos de salitre. Por las mañanas hacía calorcito y por las noches corría un viento fresco que nos obligaba a ponernos una camiseta encima. Yo recuerdo que nosotros siempre nos levantábamos muy temprano. Mamá preparaba el desayuno y mientras tanto nosotros estábamos en el patio jugando. Tú siempre corrías con la pelota y yo me entretenía con la pala y un cubo. Sí. Y no sé por qué, pero yo siempre era el que se metía al agua primero. Era como si tuviese un imán con el mar. Mientras tú estabas construyendo castillos, yo ya estaba salpicando a la gente. Sí, y no sé por qué, pero yo siempre era el que se metía al agua primero. Era como si tuviera un imán con el mar. Mientras tú estabas construyendo castillos, yo ya estaba salpicando a la gente. Es verdad, tú estabas todo el tiempo mojado. Y recuerdo que había una tienda pequeña en la esquina que vendía helados con sabor a coco y limón. El dueño siempre nos hacía descuento porque decía que éramos clientes fieles. ¡Agua! ¡Qué rico! Él siempre nos saludaba por la mañana. Los chicos otra vez hoy nos reíamos porque la verdad es que íbamos todos los días. Esos años eran tranquilos, nadie tenía prisa y la gente conocía a todo el mundo. Cuando había fiestas en la plaza, todos sabían a cenar y pasábamos horas escuchando música. Sí, la plaza era el corazón del pueblo. En las noches siempre había algún grupo tocando y los vendedores ambulantes ofrecían arepas y jugos. Las luces eran tenues y todo parecía más pequeño, pero más cercano. ¡Qué memoria! Y me gustaba esa sensación de que las cosas no cambiaban mucho de un año a otro. Era como si nosotros también volviéramos a ser los mismos cada verano. Exacto. Y eso de repetir la misma ruta cielo-playa y saludar a las mismas personas hacía que los días fueran predecibles, pero de una manera buena. Bueno, y dentro de toda esa rutina hubo un verano que se destacó. Uno de esos que hasta ahora, cada vez que lo recuerdo, me saca una sonrisa y a la vez me pone nervioso. Ah, sí, el famoso verano del que todos hablábamos después. Fue el que cambió un poco nuestra edad de vacaciones tranquilas. Fue en el verano de 2011. Aquel año, nosotros salimos más temprano de lo habitual, porque papá dijo que quería aprovechar la mañana para pescar. Sí, nos levantamos a las 5 y recuerdo que todavía estaba oscuro. Papá preparó las cañas y mamá metió bocadillos en una nevera portátil. Nosotros íbamos medio dormidos en el carro y el camino olía a tierra mojada porque había llovido la noche anterior. Cuando llegamos al muelle, había una neblina ligera. Papá se acomodó, lanzó la línea y se quedó esperando. Nosotros estábamos jugando con unas conchas y haciendo ruidos para ver si algún gato venía. De pronto, un pescador nos dijo que en la punta del muelle se veía algo raro. Nosotros nos acercamos y vimos una caja vieja que no era del muelle. Parecía que la habían arrastrado hasta ahí con la marea. Sí, fue eso, una caja. Pero cuando la abrimos, no tenía nada dentro, sino unas cartas empapadas. Al principio pensamos que eran basura,
pero resultaron ser cartas antiguas, con fechas de hacía mucho tiempo. Entonces tú dijiste, ¿y si estas cartas pertenecieran a alguien del pueblo? Y yo te respondí que era posible. Empezamos a leer una y había una historia de amor que hablaba de un viaje a la capital y de promesas incumplidas. En ese momento no sabíamos qué hacer. Yo sugerí llevar las cartas al alcalde y tú dijiste que tal vez sería mejor darles una limpieza y guardarlas. Al final, fuimos a la plaza y se las entregamos al señor que trabajaba en el archivo municipal. El señor del archivo las tomó con cuidado y nos explicó que eran cartas de hace más de 50 años y que probablemente pertenecían a una pareja que vivió en el pueblo. Él dijo que iba a intentar averiguar más y nos invitó a volver por la tarde. Nosotros regresamos a la playa, pero ya no estábamos tan concentrados en jugar, sino pensando en quiénes podrían haber escrito esas cartas. Esa mañana nos cambió un poco la idea de las vacaciones. Pasamos de jugar en la orilla a estar curiosos sobre la historia del lugar y la gente que había vivido allí. Y eso nos llevó a explorar otros sitios. Después de comer, salimos a visitar una casa vieja que parecía abandonada. Dicen que perteneció a alguien que fue importante en el pueblo, pero hasta entonces nadie nos había contado detalles. Nosotros embujamos la puerta y encontramos objetos antiguos. Fotos en blanco y negro, una radio con perillas grandes y una maleta con ropa de otra época. Todo tenía polvo y olía a olvido. Entonces se nos acercó una señora mayor que estaba regando en la casa de al lado. Ella nos dijo que esa casa había sido de la familia Gómez y que la dueña había fallecido hacía años. Y nos contó historias, como la señora Gómez había cantado en la plaza cuando era joven, cómo su esposo había partido en un barco y nunca volvió. Mientras ella hablaba, nosotros nos sentíamos como si estuviéramos pasando de jugar a ser parte de una novela. Lo que pasó al final de la tarde fue lo que más me marcó. Fuimos de nuevo al archivo municipal para saber si habían encontrado algo sobre las cartas, y el señor nos dijo que sí. Había una familia que se reconocía en la letra. Sí, y nos dijo que la nieta vivía en la ciudad cercana y que vendría esa misma noche para llevarse las cartas. Nosotros estábamos entusiasmados y decidimos quedarnos en la plaza para conocer a la nieta. Cuando llegó, la mujer entró al archivo con una maleta y una expresión de sorpresa. Ella nos miró y nos preguntó quiénes éramos. Nosotros le explicamos cómo habíamos encontrado las cartas en el muelle. Ella se quedó pálida porque esas cartas eran de su abuela. Empezó a llorar un poco y nos contó que su abuela siempre había hablado de un amor perdido, de alguien que se había ido en barco y que nunca regresó. La mujer dijo que esas cartas confirmaban muchas cosas. Mientras hablaba, el viento levantó una de las cartas que dejó a la vista una fecha y un lugar escrito en tinta corrida. Era una firma que nosotros habíamos visto en otra foto, dentro de la casa abandonada. Entonces, todo encajó. Las cartas pertenecían a la pareja de la casa Gómez. Ella nos abrazó y nos dio las gracias por devolver aquello. Nos preguntó que su abuela había guardado esas palabras como un tesoro. En ese momento la plaza se había llenado de gente porque era la hora en que la banda local tocaba en la esquina. Y mientras la nieta leía una carta en voz alta, la música seguía sonando de fondo y algunos vecinos se acercaron a escuchar. Fue un momento emotivo. Yo sentí que el tiempo había retrocedido y que por un instante todos estábamos conectados con un pasado que nadie recordó hasta entonces. Entonces, ¿y esto me quedó grabado? Tú dijiste, hoy vivimos algo que parecía un cuento. Y yo respondí, Sí, y ahora entendemos que las vacaciones también nos pueden enseñar a mirar al pasado. Al día siguiente, todo era más lento. Nos levantamos y la marea estaba baja. El mar parecía aguardar algo. Nosotros caminamos sin prisa y recogimos conchas que estaban brillantes por la mañana. Recuerdo que tú ibas más callada que de costumbre. Te veías pensativa mientras mirabas al horizonte. Sí, yo estaba pensando en las cartas y en cómo la gente guardaba las cosas en silencio. Aquella noche me acosté reflexionando sobre mis propias palabras y sobre qué cosas yo estaba dejando escritas o sin decir. Mientras tanto, la familia de la nieta nos mandó una nota agradeciendo y nos dijo que las cartas ya estaban a salvo en una caja forrada con tela. Dijeron que iban a exponer algunas en la biblioteca del pueblo para que la gente las pudiera leer. Me gustó mucho eso porque pensé que algo que había estado perdido iba a volver a formar parte de la memoria colectiva del lugar y nosotros, sin querer,
le habíamos dado sentido a ese acto. Por la tarde nos sentamos en el porche y hablamos durante horas. Te pregunté si creías que las vacaciones siempre tenían que ser así, con una aventura inesperada, y tú dijiste que no, que a veces la rutina también era valiosa. Sí, y yo añadí que lo importante es estar abiertas a lo que aparezca. Antes, probablemente nosotros habíamos estado buscando diversión superficial, pero ese verano nos mostró que había capas más profundas en el pueblo. Al final del día hicimos pequeñas cosas. Compramos helados, saludamos a la señora Rosa y nos sentamos a ver cómo los pescadores llegaban con su pesca. Era como si el pueblo volviera a su pulso normal, pero ahora con una historia nueva. Cuando llegó el momento de regresar a la ciudad, empactamos nuestras cosas lentamente. Papá cargó las bolsas en el carro y mamá cerró la casa. Nosotros nos despedimos de la gente que habíamos conocido. En el camino de regreso yo miraba por la ventana y pensaba que algo dentro de mí había cambiado. Ahora prestaba más atención a las personas y a las historias que me rodeaban. Y aunque pasaron años y volví otras veces, ese verano siempre me acompañó. Muchas veces dije que quería escribir una carta y muchas veces no lo hice, pero aprendí que a veces las palabras se necesitan, aunque uno no las envíe. Ahora, cuando vuelvo a ese pueblo, veo a la gente mayor y me acuerdo de la nieta leyendo en la plaza. Todo parece más completo, como si las piezas se encajaran mejor. Sí, creo que esa es la magia. Las vacaciones nos cambiaban lentamente. Antes solo creía que eran para descansar, pero ahora sé que también eran para aprender a escuchar. Bueno, y con esta historia queda claro que un día cualquiera en la playa puede convertirse en algo inolvidable. Solo hace falta mirar un poco más y estar dispuesto a abrir una caja vieja en un muelle. Exacto. Y no siempre salen cartas románticas, pero cuando salen, te sorprenden. Gracias por recordar conmigo. Me gustó volver a revivirlo. A mí también. Y si alguien nos escucha ahora, ojalá que la próxima vez que vaya de vacaciones encuentre algo que lo conecte con el pasado. Amén. Entonces, nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de viajes que nos enseñaron algo inesperado. Antes de irnos, queremos darles las gracias de corazón por acompañarnos en este episodio. Si la historia les llegó al alma, aunque haya sido en pequeño, cuéntenos, dejen un comentario, comparten una anécdota propia o envíennos un mensaje con sus recuerdos. Nos encanta leerlos y muchas veces ustedes inspiran el siguiente episodio. Si aún no están suscritos al canal, suscríbanse para no perderse futuras historias. Y si les gustó, regalen un like o compártanlo con algún amigo que disfrute de relatos lentos y con sabor a mar. Nos despedimos con la invitación de prestar más atención cuando viajen. A veces la vida nos regala pequeñas puertas al pasado y solo hay que estar dispuestos a abrirlas. Cuídense mucho, que tengan una semana tranquila y llena de pequeñas sorpresas. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.